Bienvenidos al módulo 5 del curso virtual de EFT Tapping. En este módulo vamos a tratar los obstáculos que encontramos para el éxito de una práctica de EFT Tapping. Podemos hablar de 3 obstáculos. Una frase introductoria muy inespecífica, que ya lo vimos en los otros módulos, que son las creencias limitantes y los beneficios secundarios. Sobre las creencias limitantes y los beneficios secundarios vamos a hablar intensamente en este módulo. Comenzamos con tapping y creencias limitantes. Cuando nos preguntamos qué es una creencia limitante, decimos que la creencia limitante es una construcción subjetiva acerca de cómo veo el mundo y cómo funciona. También acerca de las personas y acerca de uno mismo. Estas creencias limitantes determinan lo que es posible lograr en la vida. Y si seguimos preguntándonos qué son pensamientos o ideas que tenemos incorporados que van a condicionar nuestras vidas. Y nos dan una percepción de la realidad que generalmente impiden nuestro crecimiento, porque son creencias que nos determinan, que las internalizamos como verdades absolutas y que justamente como son creencias, en general son muy difíciles de modificar. Estas creencias se forman generalmente en experiencias en edades tempranas o influenciadas por la familia o por el entorno. También se pueden formar por generalizaciones equivocadas de alguna situación puntual. ¿Y cómo funcionan estas creencias limitantes? Es como si tuviéramos una voz en off adentro de nuestro cerebro, de nuestra mente, y que nos condicionan permanentemente, que nos limitan en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Es una barrera invisible que nos mantiene en el terreno de lo conocido o de lo que creemos. Nos impiden generalmente avanzar, a cambiar, a lograr metas. Y son verdaderas trabas en la evolución y en la transformación personal. Por eso es tan importante trabajar sobre las creencias limitantes. Estas creencias solo restan poder. Y lo más importante es que son construcciones subjetivas. Nada tienen que ver con la realidad. La neurociencia nos explica que estas creencias se comportan como una especie de programación mental. Están arraigadas en nuestra mente y actúan fuera de nuestro control, en el lado inconsciente. Son redes neuronales, que son conexiones de nuestros cerebros consolidadas, reforzadas por la repetición. Y cada vez que confirmamos esta creencia limitante, hacen que esta red neuronal sea más sólida. Por eso la dificultad en reprogramarla, y por eso la necesidad de trabajar intensamente y en un periodo de tiempo sobre las creencias limitantes. Estas creencias influyen enormemente en nuestras acciones, en nuestras conductas. ¿Y por qué decimos que influyen en nuestras conductas? Porque se sabe y la neurociencia explica que nuestra conducta solamente actúa con el 5% de nuestro pensamiento consciente. El 95% restante, aproximadamente, está en nuestro pensamiento inconsciente. Y dijimos anteriormente que estas creencias limitantes anidan principalmente en el inconsciente. Las creencias podemos dividirlas en dos, en potenciadoras y en limitantes. Las potenciadoras son las que impulsan y estimulan a crecer, las que facilitan el logro. Son lo que vulgarmente decimos esa gente optimista, que todo lo ven bien. Y las creencias limitantes, que son las que vamos a trabajar puntualmente en tapping, son las que impiden y dificultan el crecimiento, las que impiden lograr nuestros objetivos. Cuando no sabemos por qué, nunca podemos lograr objetivos. Cuando no sabemos por qué siempre caemos en la misma conducta,
y no la podemos modificar. Ejemplos de creencias limitantes hay muchísimos. Vamos a dar algunos. Por ejemplo, esta técnica es demasiado fácil y no me va a resultar. Siempre hice dieta y ninguna funcionó. Esta tampoco. Soy incapaz de dejar funcionar, nunca pude. ¿No puedo bajar de peso? Porque es genético, en mi familia todos somos gordos. Yo soy malo para estudiar, nunca voy a aprender. Nunca voy a poder estudiar un idioma. Jamás puedo elegir bien una pareja, no sé elegir. Es imposible avanzar en una vida o en un trabajo sin aplastar a otros. Estos son algunos ejemplos. Lo que queremos demostrar es que son estas situaciones que decimos, yo soy así, en mi familia somos así, nunca voy a poder hacer tal cosa, soy malo en esto. Y detectar la creencia limitante es la tarea principal que tenemos en este caso, en nuestro rol de terapeuta. Y las vamos investigando de a poco, requiere un tiempo, pero siempre mediante preguntas, como si fuéramos detectives. Y les vamos a preguntar a nuestros pacientes, ¿por qué crees que tenés este problema? Pensá y decime, ¿qué pensamiento viene a tu mente cuando pensás en esto que te está molestando? ¿Qué te decís a vos mismo en relación a este tema? Detectar la creencia, como decíamos anteriormente, es el gran trabajo que tenemos como terapeutas. Y detectar la creencia ayuda también a que nuestros pacientes tomen conciencia de ellas. Cuando toman conciencia y la pueden poner en palabras, realmente ahí es el inicio de empezar a modificarlas. Y si vamos a hablar de frases introductorias en base a las creencias limitantes, podemos decir, aunque todos en mi familia tenemos miedo a los perros, me quiero y acepto tal como soy. Podemos especificarlo un poco más. Aunque todos en mi familia tenemos miedo y creo que no lo voy a superar, me quiero y acepto tal como soy. A pesar que pienso que esta técnica es muy fácil y no me va a servir, elijo experimentarla y aceptar lo que me pasa. Aunque creo que nunca voy a poder aprender a manejar, acepto totalmente lo que me está pasando. Puedo ponerle emoción y especificarla más. Aunque creo que nunca voy a aprender a manejar y esto me genera bronca, acepto totalmente lo que me está pasando. A pesar que creo que mi sobrepeso es hereditario y nunca voy a poder bajar de peso, me quiero y me acepto totalmente. Estos son algunos ejemplos. Siempre recordemos que podemos especificar aún más la frase limitante, la frase introductoria, que es bueno anotarla y de a poco ir tachando y poniendo cada vez más específico hasta que estoy de acuerdo con mi paciente en cuál va a ser la frase que queremos utilizar para iniciar la práctica. Entonces, podemos decir que hay que investigar las creencias limitantes y anotarlas. Investigarlas mediante preguntas. Comenzamos la práctica de EFT con una frase introductoria sobre la creencia. Valoramos el SUD, que la creencia tiene que empezar con un SUD mayor de 5. Y si el SUD, cuando terminamos la frase, o cuando terminamos, perdón, toda la práctica, es mayor de 5, podemos iniciar una nueva práctica con la palabra aunque. Aunque todavía creo que esto me limita, aunque todavía siento que no puedo bajar de peso porque es hereditario, acepto totalmente lo que me pasa. Una vez que llegamos a un SUD menor de 5, podemos continuar con otro tema o con el tema inicial que habíamos planteado en la primera práctica o en la primera sesión, antes de descubrir la creencia limitante.
Ya hablamos de la frase introductoria en otros módulos, acabamos de profundizar las creencias limitantes y ahora vamos a hablar de los beneficios secundarios ocultos. Otro obstáculo importante para que la técnica no funcione. ¿Qué son los beneficios secundarios? Es una satisfacción o ganancia indirecta que yo no me doy cuenta que provoca un síntoma o una enfermedad. Es un término que hace referencia como consecuencia de la enfermedad del paciente y que a partir de eso obtiene un beneficio o una ventaja que no se da cuenta y que de otra manera no lo podía obtener. Todo trastorno psicológico decimos que conlleva un gran sufrimiento, pero también trae aparejado una serie de ganancias, que en ocasiones estas ganancias hacen que sea un freno o un obstáculo para lograr el cambio. Pero en general estas ganancias requieren también un tiempo para poder identificarlas. Estas ganancias, este beneficio secundario, siempre actúa a nivel inconsciente. Afrontar los problemas requiere coraje, requiere fortaleza, requiere voluntad, porque supone que debemos enfrentar desafíos sin cambios. También porque perdemos algunas de las ventajas que inconscientemente obtenemos. Es imprescindible detectar estos pensamientos, estas ventajas secundarias que solo son un autosabotaje. Siempre los beneficios secundarios actúan limitantemente, son como una gran carga. Y en el fondo nos hacen creer que es más beneficioso continuar con el problema que modificarlo. Hay que descubrir los beneficios secundarios, como aprendimos anteriormente con las creencias limitantes, siempre a través de preguntas. Y las preguntas pueden ser algunas de estas. Le preguntaríamos a nuestro paciente, ¿cómo te sentirías si tu problema se resuelve? ¿Y qué pasaría si no lo puedes resolver? ¿Alguien se puede sentir perjudicado si no se resuelve? ¿O si se resuelve? ¿A vos mismo te resultaría mal o te resultaría perjudicable si se resuelve? ¿Puede traerte a vos algún perjuicio o alguna desventaja? Y por ejemplo, vamos a decir, en el caso que quisiéramos tratar de dejar de fumar, le preguntamos, ¿y qué te afectaría a vos dejar de fumar? Nos pueden decir que tengo miedo a subir de peso, tengo miedo a no reconocerme a mí mismo, tengo miedo de no saber qué hacer en esos momentos que antes fumaba. Por ejemplo, hablamos de un dolor de espalda. ¿Qué pasaría si tu dolor de espalda mejorase o incluso desaparecería? Y no voy a tener excusas para ir al gimnasio, es una respuesta. Voy a tener que colaborar en las tareas de casa. ¿O qué pasaría si bajaras realmente de peso? Y voy a notar más arrugas en mi cara. Me da miedo que empiecen a mirarme, que guste yo a la gente. O voy a poder ponerme esa ropa ajustada y me voy a sentir sexy y me da miedo. Voy a pensar que mi pareja no me va a reconocer. Son algunos ejemplos estos y que nos sorprende cuando nuestros pacientes nos dicen de beneficios secundarios que están ocultos. Y si hablamos concretamente de las frases y hablamos de la técnica de tapping, estos son algunos ejemplos que podemos poner como frases introductorias. Aunque siento miedo a engordar si dejo de fumar, me quiero y me acepto totalmente. A pesar que creo que si se cura mi espalda voy a tener que hacer cosas que no me gustan o cosas con las que ponía excusas, acepto totalmente lo que me pasa. Aunque pienso que si bajo de peso voy a estar más arrugada y no me gusta, acepto lo que estoy sintiendo. Aunque pienso que si bajo de peso voy a empezar a gustarle a la gente y eso me da miedo, me da pánico, me acepto totalmente.
recomendamos decirle a nuestros pacientes que anoten los beneficios secundarios que surjan. Vamos a realizar FT con esos beneficios secundarios. Si son más de uno, comenzamos una práctica con uno, cuando lo superamos, comenzamos con el otro. Y cuando comenzamos a hacer tapping con el problema de inicio, cuando tenemos un SUD menor de 5, al haber hecho tapping con la frase introductoria relacionada al beneficio secundario oculto que acabamos de descubrir. Y el último tema que vamos a tratar en este módulo es cómo hacer tapping delante de problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo? Se refiere a problemas que tienen distintos componentes, tienen múltiples causas y también múltiples soluciones. Son problemas que no están claramente definidos, que el objetivo que vamos a lograr no es del todo evidente, que cuando ponemos pasos son muy difusos y no los podemos ni siquiera decir, y cuando descubrimos que no hay una solución única. Y en este caso, como terapeutas, debemos entender que tapping es como un árbol, donde las hojas son los síntomas, o sea, lo que sale a la superficie, el dolor de espalda, la gordura, el dejar de fumar. Las ramas son las emociones, el miedo, la angustia, la culpa. En el tronco son los sucesos del pasado que empiezo a descubrir con la terapia. Y las raíces son las creencias limitantes, es lo profundo, lo que está en el inconsciente. Y acá ponemos algunos ejemplos, como recién les decía. Las hojas son los síntomas, es el sobrepeso, la gordura. Las ramas es la emoción. ¿Qué me pasa con ese sobrepeso? Me enoja, me da culpa. En el tronco son los sucesos del pasado que descubrí pensando en el sobrepeso. ¿Qué pasó? Por ejemplo, mi mamá me obligaba a comer y terminar todo el plato. Me decía que me iba a castigar si no comía todo. No me dejaba ir a jugar. Sí, no me comía todo. Y una creencia limitante es la raíz, lo más oculto. La realidad es que descubrí que creo que nunca voy a poder bajar de peso. Es mi determinante. Nunca lo voy a lograr, porque es genético, porque no puedo. Y el rol del terapeuta, este rol importante es que recordemos que cuando el problema a tratar es profundo, va a requerir varias sesiones. Es útil acordar con el paciente y explicarle que este problema es complejo y que va a necesitar hacer varias sesiones. Podemos determinar primero 4, un mes o 6, o las que realmente acordemos con él, que le vamos a decir que más allá de la sesión va a tener que realizar todos los días tapping en su casa, con la frase que elaboramos en el consultorio. Y como terapeutas somos facilitadores de nuestro paciente en ayudarlo a explorar su vida, a explorar su inconsciente, a revisar sus pensamientos, sus creencias, sus emociones, mediante preguntas que le vamos a ir haciendo. Nosotros somos solo acompañantes, recordemos que el paciente es el protagonista. Le decimos a nuestro paciente que cuando haga tapping en casa, en su casa, la técnica va a ser más exitosa si la hace siempre aproximadamente a la misma hora. No hablamos de una hora de reloj, en general le decimos, programate para una cuestión de ordenar el cerebro. Hacela siempre a la mañana antes de desayunar, al mediodía después de comer, o a la noche antes de ir a dormir. Combinemos y consensuemos el horario o la parte del día donde le va a resultar más fácil realizar la técnica. Recordemos que tapping se considera exitoso cuando se comienza a recordar los procesos traumáticos del pasado, o esos sucesos que nos producían una emoción muy violenta, muy angustiante, cuando lo podemos decir sin ninguna emoción negativa o con una mínima emoción. Como si estuviéramos contando un cuento,
una historia. Por lo tanto, como la emoción ya no está involucrada en nuestro pensamiento, en nuestro ser, no nos pueden hacer daño. Nos reencontramos en el próximo módulo.